Entonces, el D, por ejemplo, definición de qué sería. La letra D, por ejemplo, ¿no? Histología. Entonces, el estudio de la vida, simple. Número 2. ¿D de dedo o B de burro? D de dedo. Entonces va a ser, el caso especial le puede originarse a partir de un organismo no celular. No, un ser vivo siempre está formado por células. Y toda célula siempre se origina de otra célula preexistente. Esa es una regla, ¿verdad? El resto está bien. Número 3. ¿Quién marcó otra respuesta? ¿Alguien marcó otra respuesta? Entonces, en la letra A es el elemento primario. Carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo, calcio. La letra B, ahí viene calcio, magnesio y hierro son secundarios. El molibdeno es oligoelemento. C, sodio, potasio, cloro, azufre, hierro y magnesio. Todos son secundarios. La letra C es la respuesta. La letra D, sodio, potasio y hierro son secundarios. El resto, manganeso, zinc, yodo, oligoelementos. Número 4. La letra B, muy bien. Nivel molecular sería entonces los compuestos químicos, carbohidratos, lípidos. ¿Y estos pertenecen a qué nivel? Nivel atómico. Muy bien. Nivel atómico. ¿Respuesta? Sí. ¿Y qué organismo le representa la letra A? Bacterias. Muy bien. ¿Protista? Protozoarios. ¿Los protozoarios son eucariotas o procariotas? ¿Cómo? ¿Los hongos son eucariotas o procariotas? Las bacterias, procariotas. Muy bien. Entre los 5 reinos vivientes, el único que está representado por células procariotas es el reino mono, las bacterias. El resto, o sea, animales, plantas, protozoarios y hongos son eucariotas, son células eucariotas. No se olviden de eso. Número 6, respuesta. Letra C. No existe un nivel de organización, aparato y sistema. ¿Cuáles son los niveles de organización? Atómico, molecular, celular, población, ecosistema. Aparato y sistema entra dentro de nivel celular. Muy bien. Es una pegadilla. Entonces, el aparato y sistema es el nivel celular. Habíamos hablado dentro del nivel celular, hablamos de organismos unicelulares y pluricelulares. Cuando hablamos de pluricelulares, definimos qué es un tejido, qué es un órgano y qué es un aparato y sistema. ¿Qué es un tejido? Conjunto de células, ¿verdad? Tejido. Si tejido es un conjunto de células. ¿Órgano qué es? Conjunto de tejido. ¿Aparato de sistema? Conjunto de órganos. Entonces, esa es una distribución de los organismos pluricelulares. Porque un individuo se constituye por la asociación de diferentes tipos de células. No es solo un tipo de células. Y ahora, si yo hablo de tejido,
sí me refiero a una agrupación de células semejantes. O sea, hablo del tejido óseo, que va a tener un grupo de células semejantes. El tejido muscular, el tejido conectivo, el tejido epitelial. Dependiendo de dónde está ese epitelio, es un grupo de células semejantes. Por ejemplo, el epitelio cilíndrico simple del intestino delgado, todos son semejantes. El intestino grueso, el endometrio, o sea, todos son semejantes. Entonces, cuando hablo de tejido, me refiero a una agrupación de células semejantes. Pero órganos, aparatos y sistemas obviamente son diferentes. ¿7? Sí. Una característica de los seres vivos es la capacidad de evolución y adaptación al ambiente. El 10. A. ¿Y el B qué es? El principal intracelular. Ahora, ¿el sodio es un catión o un anión? Es un catión. ¿Y cuál sería el principal anión? Cloro. Muy bien. Calcio, que también hay más afuera de la célula. Magnesio, que hay más adentro que afuera. Entonces ustedes cuando traemos así un ejercicio, ahora generalidades, son pocas informaciones todavía, entonces no es complicado, ¿verdad? Pero cuando ustedes vayan quitando fotos y recopilando estas preguntas, en el momento en que estudian, desarrollen las preguntas. ¿Sí? Tienen que desarrollar, no es solo leer acá la pregunta y marcar y te memorizar solo eso, no. Desarrollar un poco por qué esto no es, por qué esto no es, por qué no es. Hacerte esa explicación. Potasio. Entonces, hay que buscar, leer, mirar, hacer ese tipo de ejercicio. Generalmente es importante darle el tiempo, no solo de marcar la respuesta correcta y memorizar la pregunta, no. Es darle la vuelta a esa pregunta. Todas las posibilidades que hay, ¿verdad? Este celular, bueno, esta es la respuesta. Ahora, explicate un poco por qué este no es. O por qué este no es. Entonces, terminar un ejercitario de 10, 20 preguntas y habrás hecho un resumen de tu test. Y aprendes muchas cosas. Con un test se aprende bastante, ¿verdad? Porque te hace fijar ciertas cosas. ¿Cuál? ¿Alguien marcó otra respuesta? ¿Cómo marcaste? Ah. Lee la respuesta. Acuérdense, el sodio y el cloro, ¿cuál era su función? Son los principales iones extracelulares, son los que regulan el balance hídrico de la célula. El sodio, por ejemplo, es justamente uno de los participantes más importantes del mantenimiento de la diferencia del potencial eléctrico afuera y adentro de la célula. Es el principal cotransportador de otras sustancias a través de la membrana, como la glucosa, el aminoácido, ¿verdad? Entonces, el sodio tiene esa importancia, ¿verdad? El hierro, ¿cuál es su importancia? Forma parte de la hemoglobina, ¿verdad? Es su principal función. También actúa como cofactor de alguna enzima oxidativa, pero su principal función es de formar parte de la hemoglobina. Y el magnesio, que encontramos magnesio tanto afuera como adentro de las células. Pero ¿cuál es la diferencia? Que hay mayor concentración de magnesio adentro comparando con lo que hay afuera, ¿verdad? Y su función es participar como cofactor de las enzimas que participan en la síntesis de energía y la utilización de energía, o sea, es un cofactor, es un ayudante de esa enzima. Por
Por eso habíamos mencionado que hoy día hay muchos suplementos magnesiados. ¿Vieron los suplementos magnesiados? Hemodital magnesiado, fármacos magnesiados, porque por su justamente función de ayudar a una síntesis más eficaz de energía, tipo te activa, te reconstituye. Bueno, por lo menos eso es lo que dicen los visitadores médicos. Entonces, por eso el magnesio, su función va a ser justamente el cofactor de enzima que sintetiza la energía, ¿verdad? Esto ya hablamos todo. ¿No? Ahí está. Bueno, para terminar esta parte de agua, el agua cumple ciertas propiedades, ¿verdad? Una de las propiedades más importantes para nosotros es el calor específico elevado del agua, ¿verdad? O sea, también podemos decir que capacidad térmica elevada. Como las moléculas de agua, todo se mantiene unidas entre sí fuertemente por puentes de hidrógeno. Esas uniones de grandes cantidades de moléculas de agua pueden absorber mucha energía térmica y retener esa energía térmica por mucho tiempo. Entonces, eso aplicando al cuerpo humano en el proceso de regulación de la temperatura corporal. Entonces, si en el ambiente hace 45 grados, el cuerpo se tiene que mantener en 37 grados. ¿Verdad? ¿Cómo hace el cuerpo para mantenerse? Existe en el sistema nervioso una zona por debajo del cerebro, un núcleo, está formado por una agrupación de neuronas que se llama centro termorregulador del hipotálamo. Son un grupo de neuronas que van a captar los cambios de la temperatura corporal. Entonces, si la temperatura del ambiente hace 45 grados y el cuerpo empieza a absorber grandes cantidades de calor, entonces el hipotálamo induce que el cuerpo pueda regular esa temperatura. ¿Cómo regula la temperatura? ¿Qué sentimos cuando qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando sentimos calor? Sudamos, transpiramos. Entonces, el hipotálamo es el que estimula la sudoración. ¿Por qué? Porque expulsa agua. Y si expulsa agua, expulsa el exceso de calor. El agua es el que absorbe y retiene esa energía térmica. ¿Entiendes? Habíamos mencionado la fiebre, por ejemplo, en qué caso ocurre, ¿verdad? Entonces, generalmente para que baje la fiebre, una persona tiene ganas de orinar o suda intensamente para poder mantener o bajar la temperatura a 37 grados. Entonces, el agua tiene esa característica, ¿verdad? De regular la temperatura corporal, ayudar a la regulación de la temperatura corporal por su capacidad térmica elevada, por su capacidad de absorber y retener grandes cantidades de energía térmica. Bueno, la tensión superficial y la cohesividad se explica por los puentes de hidrógeno en la molécula de agua. Justamente la tensión superficial eso es lo que te explica por qué cualquier objeto que tenga menor densidad que el agua puede mantenerse en la superficie. ¿Por qué? Porque los puentes de hidrógeno generan una presión hacia arriba en la superficie del agua. Entonces producen un empuje, vamos a decir. Por eso los insectos y todo eso pueden caminar sobre la superficie del agua, ¿verdad? Por la tensión superficial. La cohesividad justamente es la característica que le da al agua de mantener esa consistencia fluida, porque los puentes de hidrógeno no se sueltan fácilmente, no se rompen fácilmente. Un cambio de nivel va a hacer que el agua pueda circular hacia un lado, estirándose uno con otro por los puentes de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es
en qué momento, cuál es la condición para que esos puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua se puedan romper más fácilmente. La temperatura alta. Solo las altas temperaturas son los que tienden a romper esos puentes de hidrógeno más fácilmente, ¿verdad? Para que el agua se pueda evaporar, ¿verdad? Y la capacidad de ionización te explica por qué el agua puede separarse en iones. Esa es la capacidad de ionización. El agua pura es un electrolito débil. ¿Qué es lo que es un electrolito? Un electrolito es un compuesto que puede separarse o disolverse en iones con cargas y tiene la capacidad de conducir la corriente eléctrica. Y el agua pura es un electrolito débil. Ahora, el agua contaminada o el agua sucia, vamos a decir, tiene un poder mucho mayor de conducir la corriente eléctrica. El electrolito fuerte, porque generalmente va a tener, aparte de esto, va a tener sodio, va a tener cloro, y esos son todos iones que van a conducir más fuertemente la corriente eléctrica. Bueno, mantiene su densidad hasta los 4 grados Celsius. ¿Qué significa eso? Que hasta una temperatura de 4 grados Celsius el agua se mantiene totalmente líquida. Cuando baja menos de 4 grados, la densidad empieza a disminuir y el volumen empieza a aumentar. ¿Por qué? Porque el agua empieza a congelarse. Por eso a los 0 grados Celsius el agua se congela, aumenta 9% de su volumen original y disminuye la densidad. Por eso los cubos de hielo pueden flotar en la superficie del agua líquida. No se va hacia el fondo, porque al congelarse la densidad disminuye bastante y aumenta el volumen, ¿verdad? Lo que te explica por qué de repente una botella de agua que se congela se rompe la botella, se quiebra la botella, porque el volumen aumenta cuando se congela. Bueno, el agua se distribuye en nuestro organismo. ¿Cuánto por ciento del peso corporal dijimos que tiene que ser el agua corporal en un adulto joven? ¿Cuánto? 70%, 65 a 70%. Muchos libros hablan de 70%, ¿verdad? Ese porcentaje de agua va a ir reduciéndose con la edad. A medida que avanza la edad, el porcentaje de agua corporal también se reduce. La turgencia de los tejidos blandos se va a reducir bastante. Entonces, en el cuerpo, el agua se distribuye principalmente en 2 compartimientos: agua intracelular y agua extracelular. El agua intracelular, el agua que se encuentra en el interior de las células, existen 2 formas: el agua libre, que es alrededor del 95% del agua intracelular, el agua que circula libremente adentro y es el que se encarga del transporte de sustancias, de disolver otras sustancias o nutrientes, o servir como medio donde se produce el metabolismo celular, el metabolismo energético, lo que sea. Ahora, el agua ligada es el agua que se mantiene unida a otros compuestos, a azúcares, aminoácidos, ¿verdad?, a proteínas, pero no se encuentra libremente circulando dentro de las células, sino que están formando un enlace con otro compuesto. El agua libre es el que circula, ¿verdad?, el que prácticamente es el que cumple esa función de transporte, de metabolismo y todo eso. Ahora, el agua extracelular, tenemos 2 compartimientos: el agua intravascular o agua plasmática. Es la parte del agua extracelular que forma parte de la sangre, del plasma, y es el que le da esa consistencia fluida a la sangre, ¿verdad? Acuérdense que la sangre es un tejido. La sangre es considerado un tejido conectivo especializado, porque está formado por células más una matriz.
que sería el plasma donde se encuentran todas esas células sanguíneas, ¿verdad? Entonces el plasma, el agua plasmática o intravascular, que es el que circula dentro de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Ahora, el agua intersticial, ¿qué sería intersticio para ustedes? ¿A qué le llamamos intersticio? Espacio que queda dentro del vaso. Entonces, vos tenés un órgano que está formado por un tejido específico. Entonces, este espacio se llama intersticio o espacio intersticial. Entonces, el agua que circula entre las células de un tejido u órgano le llamamos agua intersticial. Ahí dividimos entonces el agua extracelular en agua intravascular y agua intersticial. Entonces, hablando de todo eso, ¿cuál de los compartimientos tiene mayor cantidad de agua en el cuerpo? ¿La intracelular o la extracelular? Piensen un poquitito. Ustedes se imaginan cuántos billones de células hay en el cuerpo, en un individuo. Billones, ni siquiera millones, billones. Y sumando todo el agua que hay en todas esas células, entonces el agua intracelular es el que ocupa mayor porcentaje. El 2/3 del total de agua corporal es intracelular. Solo 1/3 corresponde al agua extracelular. Entonces a veces uno, pero ¿cómo es que si vos calculás la cantidad total de sangre en un adulto joven, es alrededor del 8% del peso corporal? La cantidad total de sangre que una persona tiene es alrededor del 8% del peso corporal. Entonces vos tenés 70 kilos, 70 por 0,08 te da 5 a 5,5 litros de sangre. Ahora, si vos tenés 100 kilos, ponerle el 8%, ¿verdad? Ya sube muchísimo, ¿verdad? Ya prácticamente. Pero ¿qué pasa? La cantidad total de líquido corporal va a ser mayor si esa masa corporal es magro, es músculo y tejido normal. Si es grasa, el porcentaje de agua corporal también se reduce. Más tejido adiposo, menos porcentaje de agua corporal. ¿Entienden? Porque recuerden que las grasas son hidrofóbicas. Ellos no absorben el agua. Ellos repelen el agua, la grasa. El triglicéridos y todo eso que hace que uno suba de peso, ¿verdad? Entonces, no es que una persona tiene 200 kilos, va a tener esos 8%, ¿verdad? Muchos litros de sangre, eso de verdad. No. Depende mucho del porcentaje de masa muscular que tenga en el cuerpo. Eso es lo que más depende, ¿verdad? Entonces, imagínense, 8% del peso corporal. Vamos a calcular 5 litros de sangre de una persona de 70 kilos. De ese 5 litros, solo el 55% es la parte líquida de la sangre. Poco más de la mitad, el plasma. Y el plasma es el que tiene más del 90% de su composición en agua y después las proteínas, ¿verdad? Pero ese 45% restante le corresponde a las partes sólidas de la sangre, las células sanguíneas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, todo eso. Eso corresponde al 45% del total de la sangre. Entonces no es tanto el líquido corporal extracelular. Por eso es que
sumando todo líquido intracelular, obviamente siempre va a ser mayor a nivel intracelular. Entonces esa es la distribución de agua corporal. Bueno, y ahí recordar un poquitito algunas cosas sobre eso, ¿verdad? La mayoría de las relaciones químicas y de las reacciones químicas tienen ese hecho. Entonces, las concentraciones acuosas hacen que el organismo pueda funcionar mucho mejor, ¿verdad? Que cuando hay una disminución de la hidratación del porcentaje de agua corporal. ¿Por qué le parece a ustedes que una persona que entra en una deshidratación grave rápidamente entra en un deterioro neurológico y a un deterioro cardiovascular o sistémico, ¿verdad? Porque al reducirse importantemente el porcentaje de agua corporal, muchas de las reacciones químicas importantes, el transporte de iones, el mantenimiento de la homeostasis se altera, ¿verdad? Y aparece también fiebre. Generalmente la deshidratación grave cursa con fiebre, porque se altera el sistema de reconocimiento y regulación, ¿verdad? Entonces, el agua es demasiado importante para nuestro organismo. Bueno, esto vamos a ir hablando. Las moléculas orgánicas, que son los monosacáridos, que son los azúcares simples, y son los precursores de los polisacáridos, que son los azúcares complejos o macromoléculas. Los ácidos grasos, que son la forma más simple de los lípidos, las grasas. Los aminoácidos, que son los monómeros que constituyen las proteínas, los polímeros de aminoácidos. Los nucleótidos, que son los compuestos que forman los ácidos nucleicos. ¿Cuáles son los ácidos nucleicos que conocemos? ADN y ARN. Entonces, ahí pueden ver, por ejemplo, una molécula de ADN. Esta sería la representación que todo el mundo conoce del ADN. Ahora, ¿cómo está formado cada una de estas cadenas? Así, por la polimerización de un compuesto que se llama nucleótido. Este nucleótido va a estar formado por un azúcar de 5 carbonos, una pentosa, una base nitrogenada y un ácido fosfórico. Ahora, si tiene 3 ácidos fosfóricos, tiene forma ATP, adenosín trifosfasa. Acuérdense, el ATP es un nucleótido. Entonces acá, miren acá, un nucleótido, otro nucleótido, otro nucleótido. Esto forma una de las cadenas. Esta cadena, por ejemplo. Y otra cadena que forma, y acá en el centro se unen por puentes de hidrógeno. Esto representa aquí. Entonces, imagínense, cada molécula de ADN tiene aproximadamente 50 a 250 millones de pares de nucleótidos. Una molécula de ADN. En el humano tenemos 46 cromosomas, son 46 moléculas de ADN. ¿Verdad? Entonces, ¿qué representan estas combinaciones? Representan códigos. ¿Códigos para qué? Para formar proteínas. Así se expresan estos códigos, los genes. Pero son muchísimas informaciones. En el caso de las proteínas, este es un aminoácido, ¿verdad? Acá tiene un carbono alfa, una cadena lateral que varía para cada aminoácido. Pero todos los aminoácidos tienen un grupo carboxilo que le da el carácter ácido y un grupo amino que le da el carácter básico. Entonces ahí uno se da cuenta que el aminoácido es un anfótero. ¿Qué significa anfótero? Que tiene doble carácter, un extremo ácido y un extremo alcalino o básico. ¿Sí? Un carácter básico, un carácter ácido. Y estos aminoácidos se polimerizan y alcanzan 50, a partir de 50 se consideran proteínas. ¿Cómo se unen estos aminoácidos? Se unen por un enlace denominado enlace peptídico. Un aminoácido, el carboxilo del amino,
se unen, se pierde una molécula de agua, es el enlace péptido. Y así se va agregando otro y otro y otro aminoácido. Hasta, si ya tiene más de 10, pero menos de 50, le llamamos polipéptido. Ahora, si alcanza 50 para arriba, ya es una proteína. Hay proteínas que tienen cientos de aminoácidos, tienen más de una cadena en su estructura. La hemoglobina no tiene 4 cadenas, tiene más de 400 aminoácidos. O sea, más de 400 de estos. Bueno. La vitamina habíamos mencionado nosotros que son moléculas de diversas funciones, porque cada vitamina cumple una función en particular en nuestro organismo. Es importante para una función particular. Ahora, lo importante es recordar ya las vitaminas se clasifican en dos grupos principales, ¿se acuerdan? Las hidrosolubles, que son los del complejo B, y la vitamina C. Y las liposolubles son la vitamina A, la vitamina D, la vitamina K y la vitamina E. Cada uno tiene una importancia, pero son acalóricos, no se olviden de eso. Las vitaminas no generan energía, no son fuentes de energía. Son acalóricos, las vitaminas no te van a hacer subir de peso, ¿verdad? Y las hormonas son mensajeros químicos. Todas las hormonas participan como mensajeros químicos. Una hormona siempre se va a liberar en respuesta a una necesidad y siempre va a tener un receptor sobre el cual va a actuar y esa célula va a responder a ese estímulo, ¿verdad? Por ejemplo, la hormona de crecimiento. ¿Por qué le parece que se llama hormona de crecimiento? Porque cuando se libera va a actuar sobre unos receptores en las células del hueso, en las células del hígado. Entonces esa célula, al recibir ese estímulo, por la hormona, esto envía ese estímulo adentro y modifica una función dentro de la célula y esa célula responde a eso. ¿Cómo responde para la hormona de crecimiento? Multiplicándose. Una respuesta para la hormona de crecimiento sería la división celular para el crecimiento de un tejido o un órgano, o la renovación de un tejido, ¿verdad? La insulina. ¿Qué es lo que hace la insulina? La insulina es una hormona, ¿verdad? Pero la insulina tiene un receptor en diferentes partes del cuerpo, principalmente en el hígado y en el músculo. Cuando se libera la insulina, ¿cuál es la respuesta de la célula a la insulina? Es sintetizar unas proteínas que van a formar unos canales en la membrana. ¿Para qué? Para que la glucosa entre de la sangre adentro de las células. ¿Para qué? Para metabolizarse. Y así va a reducir la glucosa en sangre. Pero siempre una hormona lleva un mensaje. Y cuando ese mensaje llega a la célula, entonces la célula tiene que responder a ese mensaje. De alguna u otra forma. La insulina, ese es su trabajo, ¿verdad? Al liberarse. ¿Y qué es lo que le estimula a la insulina? Siempre todas las hormonas se van a liberar en respuesta a una necesidad. Por ejemplo, si comiste una barra de chocolate completo solo, ¿verdad? O sola, ese cuando pasa al intestino se absorbe masivamente esa glucosa, pasa a la sangre, aumenta la glucosa en sangre, y ese aumento de la glucosa en sangre hace que el páncreas libere la insulina. Y va a actuar así por las células hepáticas y las células musculares para que toda esa glucosa vaya entrando en la célula y se pueda metabolizar. Entonces, por eso hablamos de mensajero químico cuando hablamos de hormonas. Las hormonas son mensajeros químicos. Todas las hormonas. La testosterona. ¿Qué hace del varón la testosterona? La testosterona es la hormona masculina. También hay una hormona femenina que cumple otras funciones, por más pequeña cantidad. Pero en el varón, ¿qué hace la testosterona? Él, a partir de la pubertad, induce los caracteres masculinos secundarios. ¿Cuáles son los caracteres masculinos secundarios? Bien. Sí, las
la voz más gruesa, la distribución pilosa, la distribución muscular, la espermatogénesis, el mantenimiento de la producción de espermatozoides es por la testosterona. Pero no solo esa función. Ustedes saben que la testosterona también induce que el cuerpo pueda regular mejor su metabolismo de hidratos de carbono, de grasa, el mantenimiento de la síntesis de energía, muchas cosas la testosterona se encarga. Solo que a partir de los 30 años para adelante en el varón, la testosterona empieza a declinar. ¿Por qué me parece que a partir de los 30 años yo era delgadito antes? Ahora no puedo bajar de peso, la panza está así, ¿verdad? Porque la persona sigue comiendo como si fuera que tiene 20 años, ¿verdad? Pero ya no tiene actividades como cuando tenía 20 años. Ese es el problema, que el cuerpo ya creció todo, ya se desarrolló todo lo que tiene que desarrollarse. Entonces, si no vas a tener actividades físicas, no puedes seguir comiendo como tenía 18, 20 años, ¿verdad? Porque todo lo que comes se te va a acumular. Porque la tasa metabólica se reduce. ¿Por qué? Porque el pico de testosterona se va reduciendo. Entonces, la testosterona es muy importante por eso, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que hace que la testosterona se mantenga o por lo menos sea mínimo la reducción con la edad? Las actividades físicas, la actividad muscular. Tanto en mujeres como en varones, la actividad física es lo que ayuda a amortiguar esa declinación de la producción de testosterona. Participan muchas funciones importantes, pero la actividad física es muy importante para nosotros en ese sentido. En las mujeres también, ¿verdad? Evita muchas enfermedades metabólicas hormonales con el tiempo. Y ahí se dan cuenta, son mensajeros, son algo que estimulan alguna función para que se desarrolle, ¿verdad? Obviamente hay hombres que ya tienen 30 años y todavía esa la testosterona no llegó a la cuerda vocal, ¿verdad? Ahí tenemos entonces lo que almacena energía, el ATP, que ya habíamos mencionado más o menos cómo está estructurado, la reguladora que es AMP cíclico, que es un derivado del ATP, y los desechos, la urea, la creatinina, el dióxido de carbono, el amoníaco. Sí, AMP cíclico, adenosín monofosfato cíclico. ¿Se acuerdan que el ATP es adenosín trifosfato, verdad? Si pierde un fosfato, se convierte en ATP, adenosín difosfato. Ahora, si el adenosín difosfato pierde otro fosfato, se convierte en AMP, adenosín monofosfato. Se queda con un fosfato. Sí, el que participa en el proceso de liberación de energía es solo AMP, pero en este caso el AMP cíclico actúa como segundo mensajero. Segundo mensajero le decimos, por ejemplo, lo que dijimos ahí, ¿verdad? Acá la insulina actúa sobre el receptor estimula la producción de un segundo mensajero que va a llegar hasta el núcleo para inducir la respuesta. Y uno de esos, por ejemplo, es el AMP cíclico. Todo eso vamos a desarrollar en la parte de membrana y receptores de membrana. Yo tenemos muchas cosas. Entonces, carbohidratos, azúcares, hidratos de carbono, glúcidos, son sinónimos, ¿verdad? Carbohidratos, hidratos de carbono, azúcares, glúcidos, son todos sinónimos. Principales fuentes de energía para las células.
ustedes saben que los carbohidratos se sintetizan en las células vegetales a partir de la combinación de dióxido de carbono más agua. Con eso entendemos, las plantas son autótrofos o heterótrofos. Autótrofos, ¿verdad? Pueden sintetizar sus nutrientes. Ahora, nosotros somos autótrofos o heterótrofos. Porque hay la naturaleza es muy sabia. Nosotros necesitamos, dijimos, del oxígeno más los nutrientes, que estamos hablando de los carbohidratos, los lípidos, para generar ¿qué? Para generar energía y mantener nuestras funciones constantes. En ese proceso se produce como desecho dióxido de carbono y agua. ¿Está bien? Ahora, las plantas necesitan, ¿qué necesitan? CO2, agua más luz solar. Por eso está diciendo, ¿para qué? Para sintetizar esto. O sea, nuestra materia prima es el producto que generan las plantas a partir de nuestros desechos. ¿Verdad? Entonces, la combinación de esto. En una dieta equilibrada, imagínense, una dieta equilibrada, el aporte calórico es representado entre el 50 y el 60% por los carbohidratos. En una dieta equilibrada, imagínense una dieta desequilibrada. ¿Qué porcentaje de carbohidratos consumimos por día, verdad? Porque los carbohidratos se encuentran en casi todos los tipos de alimentos. Hay una serie de alimentos así, reducida cantidad, que no tienen absoluto carbohidratos. Y después, todos los alimentos de origen vegetal principalmente, todos tienen carbohidratos, algún tipo de azúcar va a tener. ¿Se entiende? Entonces, entre el 50 y el 60% del total de aporte calórico en una dieta equilibrada es por el carbohidrato. Ahora, nuestras células pueden sintetizar energía a partir de otro compuesto que no sea carbohidrato. Sí pueden. Los triglicéridos, los ácidos grasos, todos son fuentes de energía. Inclusive, hay un proceso que se llama gluconeogénesis, en donde las células pueden sintetizar carbohidratos o intermediarios a partir de otro compuesto que no sea carbohidrato, aminoácidos o lípidos, ¿verdad? Para poder generar energía, mantener la producción de energía constante. Por eso es que una persona que entra en una desnutrición severa es caquéxico, baja mucho de peso, hay mucha atrofia muscular. ¿Por qué hay atrofia muscular? Porque como el cuerpo, como uno no aporta calorías para que pueda producir la energía, ¿qué hace el cuerpo? Empieza a utilizar su proteína, convirtiéndolo en intermediarios para poder generar energía y mantener las funciones hasta el último. Hasta el último el cuerpo va a tratar de compensar. ¿Verdad? Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Bueno, ¿cómo clasificamos los carbohidratos? Se clasifican según la complejidad de su estructura química. El
sacáridos, que son los azúcares simples. Todos los azúcares simples, todos los monosacáridos son compuestos en la que se tienen que reducir todos los otros carbohidratos más complejos para que pueda absorberse a nivel del tubo digestivo. O sea que la forma del carbohidrato que puede absorberse en el tubo digestivo es el monosacárido. O pueden consumir un polisacárido, un almidón, pero ese almidón se va a digerir totalmente a glucosa. La glucosa es la que se va a absorber. No se puede absorber almidón como tal porque es una macromolécula. Entonces, todos los monosacáridos son, o pueden tener, un grupo aldehído o un grupo cetona y varios grupos alcoholes en su estructura. Este, por ejemplo, es la glucosa. Se dan cuenta que tiene el grupo aldehído libre acá, varios grupos H. Entonces, eso te da a entender que es altamente hidrosoluble, es altamente soluble en agua. ¿Por qué? Porque puede formar enlaces con el agua, con cualquiera de estos grupos funcionales libres. Además, el alto número de OH libre es lo que le da el sabor dulce. ¿Sí? El sabor dulce gracias a la cantidad alta de grupos alcoholes, por eso son llamados poliolos. Los disacáridos son compuestos formados por la combinación de dos monosacáridos entre sí. ¿Sí? Ahí vamos a hablar de los disacáridos de importancia, por ejemplo la lactosa, que es el azúcar de la leche, que es un disacárido formado por la combinación de una glucosa y una galactosa, dos monosacáridos. La sacarosa, que es el azúcar de caña o azúcar de mesa que utilizamos como edulcorante, está formado por la combinación de una glucosa con una fructosa. Entonces, son disacáridos. Vamos a hablar de cada uno de esos. Después tenemos los oligosacáridos, que es de entre 3 a 10 monosacáridos en su estructura. No se encuentran muchos de forma libre. Los oligosacáridos se encuentran principalmente formando parte de glicoproteínas u otros carbohidratos combinados con otros compuestos, pero no encontramos de forma libre, así como la glucosa u otros compuestos glucídicos. Ahora, los polisacáridos pueden tener más de 10 y pueden llegar a tener cientos o miles de moléculas de monosacáridos en su estructura. Uno de los ejemplos que solemos hablar es el almidón. El almidón es un polisacárido que, o sea, una molécula de almidón tiene 605.000 moléculas de glucosa, ¿verdad? Entonces, es un polisacárido ya insoluble en agua, insípida. ¿Por qué insípida? No tiene sabor, no es porque tiene más glucosa va a ser más dulce, ¿verdad? Entonces, los polisacáridos son insolubles, a diferencia de los monosacáridos que son altamente solubles en agua. Como tienen muchos compuestos en su estructura muy compactos, tienen poco espacio para las moléculas de agua. Bueno, vamos a hablar primero de los monosacáridos, porque este es el más importante para entender esta unidad. No se olviden que estos capítulos van a leerme del libro de Antonio Blanco, ¿ok? Todos los capítulos, bioelementos, agua, carbohidratos, lípidos y proteínas, van a leer del libro de Antonio Blanco. Generalidades y de citología, toda la parte de células, sistema de endomembrana, citoesqueleto, metabolismo celular, mitosis, meiosis, todo eso de Robertis. Pero la parte de base química de Antonio Blanco, inclusive pueden fotocopiar solo estos capítulos. Pero de ese libro quiero que lean. Pregúntele a la gente del segundo qué tan importante es que me hagan caso en eso.
Bueno, los monosacáridos clasificamos según dos características. Según el grupo funcional, si tiene grupo aldehído en su estructura. Acá, por ejemplo, la mayoría acá tiene grupo aldehído en el carbono 1. Entonces es una aldosa. Ahora, si tiene cetona, acá como la fructosa, es una cetosa. Ahora, según el número de carbono, podemos hablar de una triosa cuando tiene 3 carbonos. Ese es el monosacárido más simple. La tetrosa, que tiene 4 carbonos. La pentosa, que tiene 5 carbonos. Y la hexosa, que tiene 6 carbonos. Puede tener 7, que es la heptosa. Pero lo que ustedes van a saber y van a manejarse bien son las triosas, las pentosas y las hexosas. Entonces, de entrada ya les cuento, ¿verdad? Que ustedes no es que se van a memorizar todas esas fórmulas químicas, ¿verdad? Yo estoy escribiendo para mostrarles por qué le llamamos cetosa, hexosa, lo que sea, ¿verdad? Ustedes lo que van a saber es por qué son importantes, dónde encontramos, ¿verdad? ¿Para qué es para nosotros? Entonces, las triosas de importancia son el gliceraldehído y la dihidroxiacetona. ¿Qué importancia tiene? ¿Dónde? Las triosas son los más simples. No existen monosacáridos de 2 carbonos. No existe triosa. Es a partir de 3 carbonos. Triosa. Y son intermediarios del proceso metabólico de la síntesis de energía. O sea, por ejemplo, la glucosa, cuando va a entrar dentro de la célula para poder degradarse, convertirse en energía, el primer paso en su degradación es dar 2 compuestos de 3 carbonos, 2 triosas, y justamente son estos 2 los intermediarios metabólicos como producto inicial de la glucosa en las vías metabólicas. Las pentosas, en realidad la pentosa originalmente es la ribosa. Acá, 5 carbonos. Acá. 5 carbonos. Entonces yo miro acá, la pentosa, la ribosa, está en su fórmula lineal y está en su fórmula cíclica. Cuando yo veo así una fórmula cíclica en forma de pentágono, lo llamamos ciclo urano. Y acá, esta es la ribosa. ¿Cuál es la importancia de la ribosa? ¿Dónde encontramos? En el RNA, por eso es ácido ribonucleico, por el azúcar, la ribosa. Ahora, la ribosa pierde un oxígeno en el carbono 2 y se convierte en desoxirribosa. Es un desoxiazúcar. Entonces podemos decir que la desoxirribosa es un derivado de la ribosa. La ribosa pierde este oxígeno y se convierte en este. Ahora, ¿cuál es la importancia de la desoxirribosa? Que encontramos en el DNA. Por eso es ácido desoxirribonucleico. Entonces es por su azúcar de 5 carbonos, por su pentosa. ¿Ok? Larissa Oliveira, Mateo Aguilera, Tarsila Vanessa.